Pablo, en este análisis que haces es muy difícil, especialmente por el momento en que uno se pone a escribir este tipo de obras y que lleva un tiempo, dejar afuera el contexto sociocultural. Imagino que en este cruce entre conceptos filosóficos de gente que escribió en su momento en un tiempo determinado pensando ciertas cosas, sumado a las letras de Los Redondos, también redactada en un contexto específico, eso también lo tuviste en cuenta. Sí. De hecho, te diría que el libro es prácticamente, lo hablaba ayer con un amigo y realmente me dio una muy buena definición, es un poco un análisis de una época que se sirve de las herramientas filosóficas y de las letras de Los Redondos. Pensemos que los filósofos que de algún modo me serví, de las ideas de los filósofos de las que me serví, fueron ideas desarrolladas en momentos de la historia de Europa donde había crisis, guerras. Pensemos que, digamos, Nietzsche escribe en un momento donde hay muchas guerras, donde el capitalismo está todavía terminando de desplegarse en Europa y comienzan a verse signos ya claros de la decadencia de todo el tejido social. De algún modo la filosofía de Nietzsche es una reacción a todo eso, y bueno, ni que hablar de Deleuze, que escribe prácticamente en el mismo momento que se forma intelectualmente el Indio Solari. O sea, Deleuze, sus obras, digamos, sus primeras obras cumbre surgen a finales de la década del 60, que es un periodo de ebullición en América, en Asia, en todo el mundo, ¿no? Así que me parece que de algún modo se puede establecer tranquilamente la relación entre la filosofía deleuziana y la simbología ricotera, en tanto y en cuanto participan de un mismo clima epocal. Y bueno, acá particularmente cuando se editan esas letras, cuando salen los discos, vivíamos en un contexto de decadencia particular. Pensemos que el grueso de la producción ricotera va desde la primavera radical, fin de la primavera radical, fiesta menemista, fin de la fiesta menemista, o sea que abarca, digamos, como un proceso de decadencia social bastante, digamos, complejo, que se puede relacionar sin ningún problema, parece, con las ideas de estos pensadores. Pensaba que tomaste desde el primer disco, sí, hasta el Lubelito, ¿no? Sí. Y dejaste afuera lo último. Sí. ¿Eso por qué? Por lo siguiente, en primer lugar porque cuando comenzó el año 2011, que yo ya tenía que, digamos, había aprovechado todas las vacaciones para escribir, ya había escrito 900 páginas, o sea, el trabajo que recibió la editorial es mucho más extenso del que finalmente se publicó. Y bueno, realmente no podía seguir haciendo un trabajo más extenso. O sea, en primer lugar, una cuestión de tiempo. En segundo lugar, a medida que fui escribiendo el libro, de algún modo pensar las letras me llevó a cambiar, digamos, algunas cuestiones mías, digamos, de mis ideas filosóficas. Me di cuenta de que el esquema conceptual con el que lo había abordado en primera instancia no era el que mejor calzaba con las letras, de modo tal que tuve que cambiarlo todo. Es decir, a lo largo del 2010 no solo escribí el libro, sino que lo tuve que reescribir. Entonces, digamos, me fui quedando sin tiempo para abordar los otros dos. Después, por otro lado, hay algo que de algún modo está instalado, y es que, digamos, hay un conjunto de ricoteros que les gustan los primeros discos hasta La Mosca y la Sopa. Después hay algunos un poco más blandos que compran hasta Lubelito, y en general, salvo ricoteros, digamos, más reflexivos, más abiertos a nuevos estilos musicales, a esos les gusta también los últimos dos discos, pero digamos que no son los que entrarían dentro del corpus, digamos, que el grueso de los fanáticos adora, ¿no? Son como dos discos que están de algún modo señalando otra época del pensamiento simbólico ricotero. ¿Qué conceptos o problemáticas fuiste encontrando en este análisis de las letras, de la poesía, de Los Redondos, como para poder cruzarlo con diferentes conceptos de la filosofía? Varias cuestiones. En primer lugar, digamos, a medida que iba haciendo las relecturas me di cuenta de que había ideas que no era que parecían esbozadas y listo, sino que a lo largo de los distintos discos había como un despliegue de esa idea.
por eso hice una suerte de división histórica, filosófica interna al discurso ricotero. Hablo de una antigüedad ricotera, de entre comillas, de una escolástica ricotera, de una modernidad ricotera, de una posmodernidad ricotera. Eso por un lado. Después, por otro lado, digamos, una de las claves que me permite comprender la simbología ricotera y las metáforas es esta cuestión que yo insisto, que la postura ricotera es monista, es decir, lo que uno va a encontrar en esas letras es un modo de ver el mundo en el cual lo bueno y lo malo, lo elevado y lo degradado, lo activo y lo reactivo, lo revolucionario y lo reaccionario no permanecen como dos intensidades tajantemente separadas, como si uno fuera el mundo de lo celestial y el otro el mundo, digamos, de lo terrenal y degradado, sino que aparecen formando parte de una misma unidad, ¿no? Esto es algo que es una impronta muy fuerte en el discurso ricotero, es que es un discurso unitario, monista, no dualista, no platónico, no cristiano, ¿no? Que estos dos últimos, el platonismo y el cristianismo, son claramente dualistas y parten el mundo en dos. Y por último la cuestión del nihilismo que uno puede ver en Los Redondos, que es esta cuestión de no creer en nada, el mundo se vino abajo, no hay nada sólido, pero yo siempre pongo la salvedad de que no es un nihilismo quizás pasivo, que se lamenta, como puede ser un poco lo que uno encuentra en algunas letras de tango, sino que es un nihilismo más afirmativo, creativo, que tiene que ver con un, bueno, vamos a construir algo a partir de los escombros que quedaron de la disolución, de la crisis, de la, digamos, decadencia por el avance de un sistema complejo como el capitalismo, ¿no?